Bueno, Santi, ¿qué es eso de negar el holocausto? Primero que nada, vos lo dijiste. Tienes razón. Yo empecé y vos seguiste negando así como, no, ¿cómo que Hitler hizo algo muy bueno? Me van a funar un día por tu culpa. Cancelar. No. Porque estamos en Argentina, ¿no? No. Mira, Fredson me está difamando. Bueno, Porque. hola. Hola. Sí. Hola, buenas tardes. Vamos a hacer una videorespuesta, pero yo no voy a ser el que va a negar el holocausto, porque creo que sí pasó. No sé. Los múltiples testigos del asilo de ancianos con estrés postraumático me dijeron que sí. A ver, tienen demencia, pueden estar mintiendo. Y Ándate a la mierda. Vamos a hablar de Mouse. A ver, fuera de jodas, creo que cualquier persona que haya estudiado historia sabe que el holocausto sí pasó. Los campos de concentración no se hicieron en vano. Las cifras no mienten, los testigos, las cartas. Y una de las mejores pruebas es precisamente este cómic, que es un cómic entre histórico y autobiográfico que retrata la vida de una de las víctimas de dicho evento, y una persona que tenemos acá llamada David se le ocurrió reseñarlo. Veamos que también lo hizo. Va a ser gracioso que me miras con eso. Santi, tengo los dos libros en físico. ¿Vos crees? Ahí le respondemos videos malos. ¿Vos crees que le hizo bien? A ver, Almino no solo reviews, tuvo la decencia de tener algunos puntos buenos. A ver. El libro en físico. ¿Son buenos? Sí. No sé dónde son. Bueno, ahora sí, vamos. En cualquier caso, empecemos a unirnos por las ramas. Antes de empezar con el video, les muestro mi tabla de calificaciones para que puedan entender de mejor manera la calificación que le daré a este cómic. Dicho es. Dato importante. Esa libreta de calificaciones de hecho dificulta más el análisis que va a hacer, porque si vieron, la mejor puntuada es el show de Truman. Si bien Fratso no vio el show de Truman, yo sí. Y creo que cualquier persona sabe la importancia de la realidad en esa película. Bueno, acuérdense de eso. Va a tener importancia más adelante. Dicho esto, realmente da igual como... Sigamos. Y sí, no pienso decirlo. Primero he de aclarar algo. El contexto del cómic es uno muy obvio como para que piensen que lo ignoro o que no lo conozco. Mouse es sobre el propio creador del cómic, intentando retratar del modo más veraz posible los relatos que su padre cuenta sobre las historias que él vivió en la guerra y cómo principalmente este y su madre fueron afectados, viniendo desde un punto no de veracidad histórica, sino de veracidad a la palabra de su padre, y asimismo intenta retratar del modo más veraz posible la relación que él tuvo con su padre mientras intentaba hacer que le contara el relato de su pasado para escribir este mismo cómic. Una cuestión muy meta, claro. Mi punto no es cuestionar las memorias ni del autor ni de su padre, que aunque tenga mis dudas al respecto, no es realmente el foco. Ni tampoco pienso demeritar cualquier ayuda a modo de terapia que Mouse pudo tener para su autor, quien deja muy en claro sus problemas emocionales en el cómic. Tampoco se trata de negar que el holocausto efectivamente fue un evento trágico y claro que sucedieron muchas cosas muy lamentables. Ahora, aclarado todo esto, que esta sea la naturaleza del cómic y que su única finalidad y propósito sea el de ser lo más veraz posible con los relatos del padre del autor y con la relación entre estos dos, sin ningún punto en particular más allá de eso, es un defecto en sí mismo.
Yo sostengo que Muy bien. Defecto en sí mismo que solo trate una temática. Y es un defecto querer ser lo más veraz posible. No, que trate una temática en sí. No el mero hecho de querer ser veraz. Y además, que no es histórico. Santi, no. El problema que el flaco tiene es que esto trate solo una cosa, solo trate una temática. ¿Qué sé yo? Te pueden presentar una fábula y él va a decir, no, es una mierda. ¿Por qué? Porque su único objetivo es dar una enseñanza. Y sí, ese es el punto de la fábula. O sea, abarcar un solo tema a profundidad. Sí, en este caso sí. Pero eso es lo que le jode. Que solo sea una temática. Y que en sí mismo sea un defecto. Eso es una pelotudez porque una casa. Hay varios libros que te pueden decir que giran solo a un tema. O bueno, como los literarios. Sí. Sí. Y o incluso hay personajes escritos acorde a una sola temática y eso no los hace peor. Joder. Claro, y encima, ¿en qué sentido? ¿Que es unidimensional o qué? Realmente no tengo ni puta idea. Estamos también a la mitad. Así que vamos a seguir. A sufrir más. ¿Qué vas a hacer? Y que me sigue chirriando la parte donde dice que no hay fidelidad histórica porque No, dice que cuenta lo más veraz posible. O sea, independientemente de que él tenga dudas, lo que se me hace pelotudo, digo, a ver, las pruebas están acá, tampoco es tan complicado. y si no, pues, puedes fijarte cómo amablemente la persona de quien estamos escuchando este relato tuvo un interrogatorio muy agradable. Abdul. una historia debe de tener un propósito más allá del de retratar algo real. Y ojo que no quiero que me lo malinterpreten. Obviamente no hablo de textos exclusivamente informativos que pretenden ser veraces con el único fin de educar, sino más bien aquellas obras que pretenden retratar algo que acontece o aconteció con el uso de recursos narrativos, que es cuando la obra se vuelve criticable en base a parámetros que consideran estos mismos recursos. No, creo que tenemos la misma cosa en la cabeza. A ver, primero que nada, no, hay una limitación en cuanto a lo que dijiste que tiene que ver con lo dicho antes. Si se intenta retratar de la forma más veraz posible algo, entre ellos los hechos, no puedes criticar esos mismos hechos porque precisamente no es que el escritor los haya planeado de esa manera como un desarrollo para un personaje original, sino que son las vivencias de un ser humano retratadas en un medio. No llegamos a la peor parte de cuando hablan de los seres humanos, ¿eh? Del tantito. Así pues, cuando la obra es de este tipo, ya no solo se considera la veracidad histórica, en el caso de que este sea el punto, sino también los personajes, la trama, la tensión, la catarsis, etc. Y Maus falla en prácticamente todo esto. Empecemos por lo más obvio. Todo el conflicto es de lo más simplón que te puedas imaginar. Maus, con historia que viene desde la perspectiva de un Aún no empezó el argumento, pero solamente voy a destacar el holocausto simple. El holocausto, algo simplón. Dale, sí. ¿Sabes que sí? Sí, ¿sabes que sí? Hay gente que sigue debatiendo
decisiones y técnicas usadas en ese momento, y incluso hay técnicas de, del fascismo y el nazismo que se sigue usando en la actualidad y son pero tan difíciles de hacer que mucha gente caiga en cuenta que está siendo manipulado. Sí, sí. Sí, 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 simplísimo, no te haces una idea. Tan simple que creo que vos ni te das cuenta de lo difícil que es. Ay, digamos. Judío que vivió el Holocausto, obviamente está parcializada, y aunque comprendo el porqué de este aspecto, no le justifica, porque básicamente esto hace que el drama sea tramposo. De nuevo, no intentando decir que estos eventos no fueran trágicos, claro que hubo tragedia, sino que pues bueno, una historia tan parcializada es en sí misma un drama tramposo, porque básicamente todo recae en los pobres Vladek y Anya, que son víctimas de las circunstancias y sufren mucho por las circunstancias, pero ¿por qué suceden exactamente? Así es, todas estas circunstancias en el cómic mismo están injustificadas, más que Panel, judíos ahorcados, absolutamente injustificadas. No es que el cómic no te muestre por qué pasan esas causas o el progreso de cómo llegaron a eso, porque siempre lo muestran. Mira, dame unos segundos, te busco la página exacta que te muestran precisamente cuando van viajando en un tren. No, que están marcados. Están viajando en el tren. Por acá están esto. Y mira, Este es el problema de hacer las cosas. en vivo, sí, ese es el problema. ¿No? Está en la página, lo tengo que hacer rápido. Y no la encuentro. A mí me bueno, hay una página. ¿Quiere? Mejor mientras la está buscando, permítanme argumentar a mí. Primero que nada, considero que es una falacia total que una persona que es parte de un bando una situación histórica va a obligatoriamente ser parcial con el asunto y victimizarse. Para mí creo que es negar completamente todo el razonamiento usado en el cómic para explicar de manera que cualquiera lo entienda que lo hecho es algo en lo que puede caer no solo los nazis, sino cualquier persona. Porque recordemos que aunque el bando oprimido es representado como ratas y el bando opresor es representado por gatos, se muestran que hay alemanes no judíos que fueron víctimas como judíos o polacos que fueron victimarios. Sí, página 34 y 35. Ese es solo el inicio, ¿eh? Todo el libro después se sigue basando en cómo esto progresa hasta el utilizarlo. Sí. ¿Qué es lo que vemos en la 34 y 3? Perdón, pequeño intro. ¿Qué es lo que vemos en la 34 y 3? 25, cómo tan solo se alza una bandera
con una esvástica. No así. Digamos la cosa como una bandera nazi. O, 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 ya sea gatos que no le permiten entrar a lugares donde hay ratas, o directamente ratas que llevan carteles que dicen que les obligan a poner, Que son los sucios judíos o, ¿sí? o directamente matando. En fin, Ya saben, incitación al odio, separar los dos bandos, hacerlos ver como antinaturales y diferentes. No sé, eso no es algo que quizá pasó. no pasa por negarlo, pasa por el simple hecho de que dice que es santísimo y que es tramposo, lo que es mentira. Pero bueno, sigamos. Más que eso, no tienen razón de ser. Los nazis hacen lo que hacen porque son malos y tienen malicia infundada. Es básicamente todo. Dirán, oh, pero para eso debes estudiar. Ok, pero entonces eso no es mérito del cómic. Sigue sin quitar que este tenga un drama que se basa en la ambigüedad y desconocimiento de la situación, para así generar una reacción en el lector aprovechándose de falta de información. Así que si los malos matan niños indiscriminadamente porque sí, claro que es fácil empatizar con las víctimas, pero solo porque todo está tremendamente parcializado. Dejado lo obvio y el mismo exacto horror que tienen todos. Bueno, seguimos con el tema de que está parcializado porque los alemanes hacen cosas malas porque son alemanes. Aunque haya varios ejemplos de alemanes que no hacen cosas malas y que incluso fueron víctimas algunos. Y, Sí. Judíos que solo protegen a los demás solo por dinero o la costra. Hay dos factores. Y traficantes, digamos, en el sentido de pasar cosas ilegales de un lugar a otro, en el sentido de drogas. sí, y gatos que sienten, aunque de forma muy hipócrita, que están haciendo lo correcto. Y sí. Y lo más importante de todo esto, pasó ¿Eh? que, espera, que haya individuos que hicieron cosas malas, no es que directamente la realidad conspira para hacerlos quedar mal. Hicieron acciones terribles y por lo tanto se les ve como tal. O que pensás que sencillamente a los nazis se les culpa porque sí, porque no hicieron nada más. ¿Aló? Claro, estaba todo. Todas las historias sabidas sobre el Holocausto y la Segunda Guerra Mundial, vamos a que los personajes igualmente son hojas en blanco. Todo el drama ni siquiera puede basarse en la humanidad de los protagonistas y solo es en su posición como víctimas, porque no cuentan ni siquiera con presencia. Todo personaje se caracteriza porque son víctimas e intentan sobrevivir. Es todo. Así pues, cachado el truco de manipulación emocional, realmente no hay gancho ni interés real por una historia así. Pero lo cierto es que aún hay menos interés y menos razón para leer esto cuando resulta que antes de relatar los eventos se nos deja muy en claro qué es exactamente lo que le pasará a los personajes. Así que tengo todavía... Uno, eso es un truco literario. Dos, si a vos te presentan el túnel, a vos te explota la cabeza. Porque hacen exactamente lo mismo. Y de nuevo, esto es un truco literario. Para saber cómo terminaron así, uno tiene que conocer el contexto de cómo llegaron a ese final. Y además, se representan como víctimas. Página 75. Gladek, en su idea de que el dinero no crece de los árboles, ha llegado hasta robar. Sí.
O, ¿te, te parece eso retratarlo como una víctima? Es un humano como todos nosotros. Es tramposo como lo que dice intentar hacer vos para favorecer a uno de los otros. Menos razón para sentir el mínimo de interés cuando no solo los personajes no tienen caracterización, no solo el conflicto está parcializado y es tramposo, sino que encima sé lo que le pasará a cada uno de los personajes, así que no temeré por su supervivencia cuando sé que Vladek y Anya sobrevivirán y Richie morirá. De nuevo, ¿por qué? Fuera de lo curioso que es el contexto, me importaría esto. Bueno, pero entonces sí resulta que hay un motivo por el cual dar algo por Mouse. Espera, ¿de verdad? Mouse tiene dos tramas. La trama de la Segunda Guerra Mundial, que a mi ver es aburrida, y la trama con la que se cataliza el relato del Holocausto, la trama que sucede muchos años después de estos eventos, con Arts visitando a su padre para que éste le cuente su pasado. Resulta tremendamente irónico como en un cómic cuyo punto inicial es la guerra. Lo mejor no es la guerra, sino lo que sucede muchos años después. Es en el relato de la relación entre Arts y su padre que sí se detallan los personajes y sus conflictos, que llegan al punto hasta de lo psicológico. ¿Cómo puede ser? Primero que nada, ¿sabes lo que le pasará a todos los personajes? No, solo sabes qué le pasará a dos, porque no sabes ni qué le va a ocurrir al hijo de Vladek, ni mucho menos sabes qué le pasa a la gran mayoría de secundarios. Sí, muy bueno. Dos, no se detalla nada en la parte de la década de los 40. No, a lo mejor me estoy fumando cosas, estoy, yo qué sé, alucinando, pero que no precisamente Maus abarca también el tema de que hechos del pasado terminan repercutiendo en el presente y muchos hechos que nos detallan del pasado terminan cobrando relevancia en la actualidad del cómic. Una pregunta retórica, no tiene. Porque ya sabes, una de las razones por las que el pasado es dicho es porque si no, estarías tirando un montón de cosas a lo cual cualquiera lo pavote sin haberlas insertado antes. Y me sorprende que una persona que ha visto esto como un error en otras reseñas, precisamente ahora se esté quejando de eso. ¿Soy el único que está viendo un doble estándar acá? Mira, esto puede ser apelar a muchas cosas, pero teniendo en cuenta a quienes sigue, la verdad no me sorprende. Onda, Sé que esto fue la parte de la reseña, pero sí, la verdad es que no me sorprende. onda. Ocurre en Deus Ex Machina, lo puntúa de malo, lo pone de malo. Te cuentan de forma detallada y con precisión quirúrgica eventos del pasado que repercuten en la actualidad, que es lo que es precisamente la parte que le gusta. No, es aburrida. Hay que joderse. Sí, hay que joder. ¿Puede ser posible que cuando se nos muestra una trama de personajes haciendo casi que nada, se encuentre la mayor profundización de personaje y énfasis psicológico, en un cómic que paralelamente muestra eventos de la guerra, pero con personajes planos y adimensionales? Pero bueno, hablando de los conflictos de los personajes que... Mira, lo estuve pensando por más de 5 segundos. Quizás lo detenga porque después lo que va a decir va a querer que agarre la pantalla y lo diga cerca del micrófono. Pero bueno, Santi, ¿vas a decir algo?
Sí, te gusta Vladek, pero por alguna razón desprecia su faceta de más joven y ignora que incluso hay personajes de gato que sin ser bondadosos llegas a recordar Carlos. Ay, ese flaco. Ya, 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 a ver, uno que otro regente nazi que aunque sea malvado, llegas a recordarlo por su sentido del humor negro. Como su trato. Que sí son interesantes. Cuando no se nos relatan las vivencias de Vladek, podemos estar interesados en él por las repercusiones psicológicas que le dejó la guerra. Vemos a un Vladek anciano, con una personalidad sumamente problemática, que resulta demasiado duro y directo, orgulloso, avaro y hasta a veces un patán, pero que se nos revela que parte de su patanería viene por la culpa de que siente de haber sobrevivido a la guerra, mientras tantos de sus compañeros no, intentando culpar a su hijo de diversas cosas para no cargar con su culpa. E igual Volví a leer, flaco. Volví a leer, y pongo un 1. Volví a leer. No, no lo hace. Nunca culpó a Arti de nada. Es más, como mucho la guerra lo resintió en la edad. Él ya era así. Tenía esas características, ya las tenía de mucho antes. Su problema real es que por la situación de miseria que vivió y hasta cierto punto sigue viviendo, cree que tanto la generación actual como gente que no vivió ese hecho es no solo sumamente descuidada, sino que sencillamente no sabe ni está preparada para un hecho así. Y quizá para una persona común eso no esté mal porque están en tiempos de paz, pero para alguien que vivió la guerra y no quiere perder más gente, es algo de vital importancia, aunque eso conlleva a hacer acciones muy cuestionables. Estoy diciendo lo más básico del Vladek actual y vos no sos capaz de decirlo, me estás jodiendo. Esto lo leí cuando tenía 14 años y lo entendí perfectamente. Este flaco tiene como 20 y no lo entiende. Y no tiene excusa, tengo su edad. No, es para tenísimo, ¿eh? Ah, no, soy idiota. E igualmente, se nos revela él como él es un avaro y está preocupado por perder lo que tiene casi con obsesión, por lo tanto que sufrió en la guerra y todo lo que ha perdido. Se le retrata como alguien conflictivo, pero que igualmente busca tener una buena relación con su hijo aun si esto es contraproducente con su modo de actuar, del cual no es consciente. Por otro lado, Arts es alguien más calmado, pero que igualmente cuenta con cierta obsesión por acabar su cómic, ya que siente la misma culpa que su padre, pues aún sin vivir la guerra, siente el remordimiento de no haber sufrido lo que tantos otros judíos sí, volviéndolo alguien que aunque busca calmar las aguas, termina causando conflicto por su aparente egoísmo al sumirse en la elaboración de su historieta. Pero más interesante aún, tras la muerte de su padre y la publicación de la primera parte de su cómic, se muestra él como Arts siente culpa de estar lucrando con la historia de una gran tragedia y sufrimiento, mientras es atormentado por las expectativas que otros tienen de su historia, y él nunca llegó a pensar. Es muy bueno, psicológicamente complejo y de interés, porque no sabemos durante la mayor parte del cómic qué pasará con estos personajes, cómo evolucionará la relación de Arts con Vladek, si esto mejorará o empeorará, si el cómic que Arts Que conste, según lo que él había establecido antes, sabíamos el final de absolutamente todo al principio. ¿Y qué le pasará a todos? Por cierto, que ya que le intentas dar un resumen al personaje de Black, no te olvides de algo muy importante. Se le murió
un montón de gente que sabemos por qué le importa por lo del pasado, que creo que activamente ignoraste ese punto, y ignoras cosas como lo que ocurre en página 94 a 95, donde él se niega a sacar cosas que le pertenecían a sus familiares muertos. Una conducta que cualquier persona que se le haya muerto un ser querido sabe que mantener absolutamente todo como está te puede llegar a ser mal. Escribe le ayudará o no, mientras podemos empatizar con los conflictos tan humanos de estos personajes. Así, de hecho, me habría gustado que fuera la totalidad de Maus, aparte de todo lo que ya he expuesto, y como la parte del recuento del pasado de Vladek no es precisamente buena como historia, sencillamente ya hay muchas obras que pretenden presentar lo sucedido en el Holocausto y su tragedia, de la misma manera que Maus, incluso el propio cómic lo dice, realmente no es diferente en ningún aspecto más allá de lo visual. Y por esto habría sido mucho más ingenioso y creativo que se presentara el tema de la Segunda Guerra Mundial y su tragedia, pero desde una perspectiva de cómo aquellos que sobrevivieron fueron afectados psicológicamente por estos eventos del pasado. ¿Qué es lo que pide lo hace el libro? Es que no presta atención. No presta atención. Necesitas bases para hacer eso, porque si no hubiesen dicho lo del pasado, sí podría llegar a necesitar leer historia para entender lo que está pasando. Cada cosa. Acá no. Porque Que te lo cuentan. y además existe algo extra del hijo de Vlade que vos no decís. Y es que su padre lo vuelve loco con todas las actitudes. Lo mismo yo. No tiene. A ver, Algo antisociales también. A ver, yo hablé negro y como que el otro lo cagó a cultura por ser negro. Entre otras cosas como que pasar tiempo con él y escuchar sus vivencias, si bien es necesario para una buena comunicación, te puede llegar a hacer mal, porque no es que te va a decir precisamente cosas bonitas. Y aún más, como se muestra en el Comic Con Arts, el cómo incluso la descendencia de quienes vivieron tal guerra fueron afectados también. De esa manera hacías el cómic más interesante, pues habría sido sobre repercusiones psicológicas. Los eventos habrían tenido peso, pues no habría la necesidad de ir hacia el futuro y revelar lo que pasará con los personajes de la historia antes de que los eventos transcurran. E igualmente, el cómic no habría sido tan parcial, pues, si bien habría sido sobre los efectos psicológicos sobre cierto sector específico afectado de la guerra, no habría metido actos que se muestra suceden por malicia y antes se puede asumir. Mi compañero está por explotar, quiere decir algo. Que no trata de repercusiones psicológicas. ¿Vieron el panel del hombre? No, ni hombre rata, ni hombre gato, ni ningún otro furro cualquiera. Con desprecio. Que no trata de repercusiones psicológicas. Precisamente en esa página que está citando con exactamente de arriba, no sé, quizá estoy mandando cualquiera, pero dice: no pude seguir esquivando la verdad. Las palabras del médico retumban dentro de mí. Me sentía confundido, enojado, paralizado. No tenía ganas de llorar. Supuse que debía hacerlo. Y posteriormente llora como lo muestra esa viñeta. ¿Sí? ¿Sabes qué se enteró? Que su madre se suicidó
Do. Y no trata de repercusiones psicológicas. No te conozco, pero si hablara contigo me calentaría que dijeras tantas pelotudeces. Sí, me acabo- Mire, que todos en la Segunda Guerra, y de hecho, todos en cualquier guerra, viven traumas así o similares. Lo que incluso lo habría hecho un tema más general, hablando de cómo afecta la guerra en un individuo. Y así, el cómic podría haber dado una catarsis fuerte y contundente para los personajes, sobre cómo los efectos de la guerra no desaparecerán, pero que tendrán que seguir viviendo con tal de... Oh, espera, hablamos de Mouse, ¿verdad? Porque esto Me repito y me vuelvo a repetir como para estos discos rayados. Volví a leer, flaco, presta atención. Dios, anda un psicopedagogo, algo, no sé. Anda a hacer algo, laburá. Pensá, usá la cabeza. Dios, Dios. Nunca desaparecieron los efectos de la guerra y aún así Vladek, aún con todas las conductas antisociales y de que hasta cierto punto es la persona más desagradable que vas a poder conocer, sí logró al menos tener nuevas relaciones afectivas. Cosa que mirando la culpa que tiene por haber sobrevivido y toda su familia, ¿no? De haber aguantado hasta morirse de viejo por enfermedad, es un logro titánico. se muestra hasta cierto punto, pero es la mitad del cómic. La otra mitad es aburrida y encima, al final en esta mitad buena, entre comillas, no acaba importando mucho porque no hay catarsis. Nada tiene una conclusión real porque en la vida real no hubo una conclusión real. Así que como queremos ser más veraces a lo que acontece en la realidad, sacrificamos la historia y su rumbo. Para finalizar, quisiera hablar de... Este es el punto que yo quería tocar de manera personal y para repetir un meme conocido. Y lo voy a también decir cerca del micrófono. Y que se cayó. Flaco, la vida no es un anime. La vida no es un dibujito animado. No es un libro ni una mierda así. Hay veces que las cosas no tienen conclusión real y que las cosas pasan porque pasan. Raichi no hizo nada malo para pasar lo que pasó. Y al final lo terminaron matando. La vida no es un anime. No tiene finales, no tiene clímax ni nada por el estilo. No obedece ninguna regla literaria. Y jamás lo hará. Es más, la literatura y cualquier medio que intenta imitar al ser humano hace eso. Imita al ser humano para intentar parecer lo más real posible. El arte imita la vida. Y te digo que es lo más irónico, lo más cercano que tiene, o lo que nos muestra el ser humano a un final, tipo como poner fin en una historia o en un capítulo, es con la muerte. Y precisamente pasaste la muerte de Vladek. Ni en un sentido metafórico lo haces bien. Oh, Dios mío. Ni siquiera estudiar arte. Esto es algo que te enseña cualquiera y que cualquiera entiende. En secundaria te lo enseñan. Te juro que si yo voy a una primaria buena te lo enseñan ahí. A mí me lo enseñaron en secundaria y lo aprendí solo. Y si tienes un estudio avanzado que demuestre lo contrario, pásame la fuente, porque hasta ahora lo que has mostrado para apoyar tus puntos son imágenes en las que algunas no se condicen demasiado con tu forma de decir las cosas. Su fuente es Metapedias ante eso de la fuente. Lo que sea. del aspecto visual de Mouse. Superficialmente pareciera demasiado simplón, pero en realidad el estilo efectivamente simple del cómic resulta aprovechado para ser uno de los aspectos más ingeniosos de este.
Aunque el dibujo, en efecto, no es sobresaliente, este es simple por más bien resaltar otros aspectos visuales, como lo son los simbolismos a través de los diseños de los personajes y la composición de las escenas, mostrando la culpa de Arts ante su obra, con un ingenioso panel que le muestra escribiendo sobre una pila de cadáveres, mostrando sus inseguridades, con Arts volviéndose un niño durante un momento, mostrando el peligro que afrontarán Anya y Vladek en el futuro, con un camino que tiene forma de esvástica, y claro, lo mejor, los diseños representando distintos bandos de la guerra, y sus respectivos roles, judíos como ratones, presas de los alemanes como gatos, enemigos de los estadounidenses como perros, más uno que... Wow, es como si la historia fuese única en su propia concepción. ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? Y que minutos antes habías dicho que realmente no era única y que acá te demuestran, efectivamente lo es. Ya. Y además, ni siquiera lo dijiste bien, porque precisamente una página aclara que ni todos los ratones son judíos, ni todos los gatos son alemanes. La página 210 para ser exacto. Segundo, espero que con estilo simple no te estés refiriendo a que te dibuja cosas simples, porque si hacer un mapa de Auschwitz no es cualquier cosa, te puedo decir, con solo las imágenes que mostraste hasta el video, y eso que no estoy diciendo cosas como lo mostrado en la 230 y la 231, donde tienes que saber algo de estructuras. A ver, todo prisionero en el planeta del infierno. Todo eso demuestra que no, precisamente no, simple no es. Sí, es como el estilo no es tan no es tan detallado lo que sería el diseño de personajes, pero sí el diseño de lo que sería estructuras, escenas y representación de escenarios reales es complejo y sí está bien hecho. Cosa que espero que también te estés refiriendo porque como que no te gusta de explayarte mucho. otro simbolismo por ahí. Bastante genial. Así que, al final, ¿qué tan buenos Maos en sí mismo como historia? Bueno, no es una buena historia. Carece de principios básicos para hacerlo y por ende, fuera de algún contexto personal del autor, no hay mucho de interés aquí. De hecho, saldrías casi que con las mismas si tan solo leyeras el contexto en una página de Wikipedia. No. ¿Sabés que no, flaco? ¿Sabés que no? Alguien que no entiende nociones de literatura básica es la que te sacaste vos, de Wikipedia. Porque sorprendentemente yo la verdad que no te entiendo. Me repito, vi esta cosa a los 14 años y lo entendí mejor que vos. ¿Cómo? Y yo no soy súper genio en la literatura, por lo menos yo no me considero de eso. Y a ver, que una obra en cuestión haya usado de técnica la representación veraz mientras siga cumpliendo en los demás parámetros, porque la representación veraz es algo limitado en sí misma, en la instrucción de escenas, representación a los personajes basados en gente que existió hasta incluso puntos de ser directamente los personajes, pero representados en un medio, o como los seres en los que están basados, a la vez que seguir un hilo conductor ágil
ágil como para que lo pueda ver cualquier persona sin aburrirse, pero sin sacrificar la coherencia. Y creo me he tenido que leer una bocha de veces Mouse y creo que lo hace. Sin embargo, tampoco es un mal cómic. La complejidad psicológica de los personajes en el presente está ahí, y los simbolismos visuales no dejan de ser ingeniosos. Por ello concluyo que Mouse es mediocre. Nos vemos, cambio y fuera. Mira, esto no va en contra de este usuario en específico, pero Mancho, me cago en vos. ¿Por qué le hiciste que haga este video de mierda? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, al margen de que el tipo en cuestión no tengo ni la menor idea qué quiere decir, es una mala historia, pero no es un mal cómic, no tengo ni idea. Yo pensaba que lo que importaba en un cómic era la historia y la forma en que la cuenta. A ver, si hay un estudio o algo que me diga que su punto es tan o más válido que el mío, me gustaría verlo. Creo que hasta me interesaría. Sí. Pero yo lo que estoy viendo es un tipo que va y puntúa de buena manera el show de Truman, una obra que trata precisamente sobre la importancia de la propia realidad y tener el propio control de sus cosas, y por una vez que hay una obra que, independiente del dibujo, representa la realidad y de gente que tiene tanto control como descontrol sobre su propia vida, lo desprecio. Quizá sencillamente no puedo entender este youtuber, pero No estamos preparados para esta conversación. sí, quizá no estoy preparado para entender la grandeza de este individuo. Bueno, para. A ver, tampoco pintábamos. Pero hasta ahora no he llegado a encontrar ni una coherencia entre lo que hice y lo que tenemos, lo que él opina de una cosa y de otra, y tampoco encuentro su valoración sobre la importancia de la realidad, que cuando finalmente llega a la realidad no le interesa. Bien, yo le quisiera hacer una recomendación, aunque no lo verá aquí cagándolo ahora. A mí me gustaría recomendarle este libro, Lengua 1, del ministro de Educación, este de nivel primario. Estoy seguro que es apto para él. Que lo puede leer. Loco, nos van a matar. Me chupo el huevo. Que lo puede leer, tal vez le cueste comprender, digo, no es un cómic, no tiene mucha imagen. Lucas, nos van a... Lucas, tiene imágenes. Lucas anda cortando, me van a acusar de cyberbullying. Esto lo encontré en la basura.